La clase de hoy, lo que vamos a continuar con los ejercicios, va a ser en este caso ejercicios de conjunto. Por primera parte vamos a poder describir si hay un supremo, un ínfimo, un mínimo y un máximo. Eh, para eso vamos a definir un conjunto, que lo vamos a llamar A, y va a estar descrito para todos los valores de X que pertenecen a los reales, tal que este dos puntos, por si acaso, es un tal que también se puede escribir como una línea. Algunos lo conocen como la línea. Los dos puntos igual se lee como un tal que. 14x cuadrado menos 3x más 2 menor a 4x cuadrado más 4x más 1. Lo voy a escribir mejor para que alcance todo correctamente. 14x cuadrado menos 3x. Entonces, en este conjunto lo que queremos hacer como primer ejercicio es encontrar los valores máximo, mínimo, ínfimo o supremo, ¿ya? Del conjunto. Entonces nos dan la descripción del conjunto, que son unos polinomios, uno de grado 2 y otro también, y que están regidos por una desigualdad. Entonces, si quisiéramos saber el ínfimo, el supremo, el máximo y el mínimo, primero tendríamos que entender qué es cada uno de ellos. ¿Alguien conoce el concepto de máximo y mínimo? Que en resumen muy simple, ¿qué sería? ¿Mm? Como el valor máximo y mínimo que puede tomar el conjunto. ¿Y cuál es la diferencia entre el supremo y el ínfimo? Que eh, Lo que pasa, no está en el conjunto los otros tres. O pueden Creo, estar, pero creo son que mayores o menores. creo que el ínfimo es cuando es el más grande de los menores y el supremo el menor de los mayores, ¿o no? lo que pasa es que un conjunto, cuando yo tengo un conjunto de elementos, puede ser ejemplo el 1, el 2, el, el 3, cuando son discretos, el último número, ejemplo, el último número, el más grande, es el máximo y también es el supremo. Supremo es porque es el más grande de todos de todos los posibles números. Pero el máximo no necesariamente tiene que llegar a ese número. Cuando son discretos, uno lo piensa en discreto y entonces no encuentra como la analogía. Pero cuando pasa a ser continuo, ejemplo, si yo les dijera el conjunto 1 partido en X, yo sé que me puedo acercar por la derecha, a ejemplo, cuando el X vale 1, cuando vale 0,5, cuando vale 0,3, pero nunca voy a llegar a 0. Entonces, como nunca voy a llegar a 0, el 0 es un mínimo, porque es el límite, nadie puede ser más bajo que 0, pero no es un ínfimo. No tiene ínfimo porque siempre va a haber alguien más pequeño. Este es un problema cuando son conjuntos que no son discretos, sino que son continuos. Si yo te digo, ¿y eso cómo se escribe en álgebra o en los conjuntos? Cuando yo pongo los corchetes. Dependiendo si es abierto o cerrado, yo voy a tener ínfimos o supremos. Máximo y mínimo los voy a tener siempre. Los máximos y los mínimos los voy a tener siempre. Siempre va a haber un tope. La diferencia está en que los conjuntos que son abiertos no hay supremo ínfimo. No lo puede haber. ¿Ya? Ahora, en este caso yo quisiera saber si el conjunto tiene máximo, mínimo, ínfimo y supremo.
Entonces, lo que tendría que hacer es sacar el conjunto, el máximo en ese conjunto también puede ser 4. No, porque los máximos tienen que estar dentro del conjunto. Hay un compañero pregunta, ¿qué pasaría si el mismo ejemplo que nosotros pusimos, el 1, 2, 3, si el 4 es un máximo? No, porque el 4 no pertenece al conjunto. Tú tienes que hablar sobre el conjunto, no los de afuera. Los de afuera no existe. El máximo en ese conjunto también sería como una cota superior. Podría ser una cota superior si yo lo escribiera así. Dijera 1, de 1 hasta 4, sin tomar el 4, pero el X tendría que ser para números enteros. Si yo dijera que X es un número entero, eso quiere decir que voy contando en 1 en 1, y digo que mi conjunto va en 1 en 4, entonces el 4 es un supremo. Porque no está, como resultado no daría en ese conjunto, pero es un límite. Yo lo demostré como límite. Pero lo normal que cuando son discretos, nombramos hasta qué número. Es raro escribir el número que viene sabiendo que no va a estar. Pero se puede. Ahora, lo que tenemos que hacer entonces en este conjunto es describir el conjunto solución. ¿A qué espacio pertenece R? Te están diciendo que son todos los reales, pero ese tal que te está diciendo ya, son todos los reales, pero no todos, son los que cumplen esto. Entonces hay que saber qué es lo que cumplen, que este enunciado que está acá. Entonces, lo que podríamos es despejar hacia un lado la ecuación, la desigualdad, para poder encontrar los valores de la solución. Eso quiere decir que podríamos restar menos 4x cuadrado en ambos lados, restar menos 4 en ambos lados, y restar 1 en ambos lados, para obtener esa desigualdad. Fíjense de nuevo que estoy diciendo restar en ambos lados, porque no es simplemente llegar y pasar para el lado, como habíamos hablado en una ecuación anterior. Entonces aquí tengo los primeros 3 valores del lado izquierdo, y al restar los valores de la parte derecha en ambos lados, se forma este valor y en el otro es 0. Ahora, lo siguiente sería un 10x cuadrado, juntar los términos algebraicos, 7x más 1 igual 0. Ya, ahí podemos simplificar todo lo posible esta desigualdad para dejarlo de una forma más simple para poder observar los conjuntos. Ahora la pregunta sería, esta función que vemos acá, ¿qué tipo de... ¿qué es lo que sabemos de ella? ¿Qué es? Una parábola, no sé, una función cuadrática. Es una función cuadrática. Es lo único que podríamos decir que es una función cuadrática, porque tiene un orden cuadrado y después sigue los siguientes términos. Una función cuadrática de este estilo, sí o sí, va a ser o de esa forma o va a ser de esa forma. Va a tener un máximo o puede tener un mínimo. No puede haber otra posibilidad porque es una función cuadrática. Si fuese lineal tendría que ser de otro orden. Como es positiva, porque el término que acompaña a este término es positiva, entonces sabemos que esta función tiene que tener un mínimo. Y es de esta forma, sí o sí, no puede ser la otra. Porque a medida que crece el x, para el infinito tiende al infinito. Y cuando crece al menos infinito, el menos por menos me da más, sigue creciendo hacia el infinito positivo. Entonces, tanto para los negativos y tanto para el infinito positivo, esta función lo único que puede hacer es crecer. Entonces, hay un punto mínimo, una curva. Eso también lo vamos a aplicar después con la derivada, que ahí se entiende un poco mejor el concepto de el punto de inflexión. Pero por mientras podemos verlo solamente por ese concepto del x cuadrado. Ahora,
Si una función es cuadrática, nosotros ya sabemos sacarle la raíz a esa función cuadrática, que sería de la forma menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2c, ¿sí o no? Pero, ¿qué quiere decir 2a? Disculpa. ¿Qué quiere decir esta ecuación? La ecuación me va a dar dos posibles valores. ¿Por qué me da dos posibles valores? Porque hay un más menos. ¿Y por qué son posibles? Porque va a depender del argumento de la raíz. Si el argumento es positivo, van a haber dos soluciones, sí o sí. Uno con más y uno con menos, si es positivo. Si es cero, va a haber una sola solución porque todo esto va a ser cero. Entonces, el más menos no tiene sentido y solamente va a haber una solución. Y si es negativo, no tiene solución, no se puede desarrollar. Y ahora hay que hablar qué significa eso de que tenga solución, que sea una solución o no tenga. Las raíces son los valores cuando el x, cuando esta función se haga cero. Esos son los valores de las raíces. Entonces, que tenga dos raíces, para el caso del positivo, es que la función va a cortar el eje x en dos valores. Que tenga, y va a ser de esta forma, que tenga un valor, quiere decir que esos dos puntos coinciden en uno solo. Entonces la función toca solamente en un punto. Quiere decir que la recta x, que el igual 0, es la tangente, es justo ese punto tangente. Y que no tenga solución significa que nunca va a tocar a la recta x, o nunca se va a hacer igual 0. Ahora, ¿para qué me sirve saber eso? Porque lo que estamos preguntando es cuándo todo esto va a ser menor que 0. Me estoy preguntando si hay una posibilidad que pase este conjunto. Y la única forma que tenga ese conjunto, lo voy a escribir, lo voy a dibujar de nuevo acá, la única forma que yo tenga valores menores que 0, eso quiere decir que sea de esta forma, para yo tener este conjunto, es que sí o sí hayan dos soluciones. Si en el discriminante que le llaman, lo que el argumento de la raíz de las raíces me da negativo 0, no hay dos puntos, y por lo tanto no hay solución. Pero si me da positivo, sí lo hay y hay que calcularlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces tenemos la ecuación en la parte de arriba, ya simplificada, como lo habíamos hecho antes. Ahí hay un 10. Lo vamos a escribir de nuevo, se borró. Y ahora habría que calcularlo. Para eso Profe, ocupamos, ¿sí? ¿qué pasa si multiplicamos por -1 la ecuación y damos vuelta a la desigualdad? ¿Qué pasa Ah, con el te queda así. 10? Te queda así, menos 10. Entonces vais para Sí, abajo y te preguntando los positivos. Es como dar vuelta a la imagen, porque ahora no te estoy preguntando los negativos, te estoy preguntando los positivos. ya. Pero Entonces diste, cambia todo el resultado. sí, no, porque, mira, primero si yo aplico un menos, todo esto va a quedar en negativo, ¿sí o no? Sí, Eso lo que va a hacer es que si la función era así, ahora yo estoy invirtiendo la función, ¿sí o no? sí. Pero el valor de la desigualdad también cambia cuando Sí, aplicas un menos. sí. Entonces ya no te estás preguntando los menores, te estás preguntando los mayores. Sigues dando el mismo conjunto de solución. Ah, verdad, verdad. Ya, bueno, profe. Gracias. ¿Ya? Eso es gracias a la propiedad de la desigualdad. Siempre que aplican un negativo a una desigualdad, cambia la orientación de todo, pero también cambia la orientación de la desigualdad. Ahora, ¿qué para poder desarrollar? Entonces necesitaríamos la fórmula que ya conocemos, que es menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Sería un buen ejercicio, si no lo han hecho hasta todavía a esta altura, es que sepan de dónde sale ese valor, con valores genéricos de una función cuadrática x cuadrado más bx más c, que resuelvan, es un problema que está hasta en internet y en los libros, de cómo poder obtener esta solución, para que no se la aprendan de memoria, sino que entiendan realmente de dónde sale, porque se aplica mucho. Cuando uno es como una de las ecuaciones que tiene que saber sí o sí en su vida, y que la va a ocupar muchas veces. Ahora, despejamos los valores que corresponden a esta ecuación, entonces sería menos b,
que en este caso el b vale menos 7, entonces menos con menos más, 7, más menos, 7 por 7, 49, menos 4 por A por C. Entonces, partido en 2A, que sería 20. Me quedaría 7 más menos raíz de 49 menos 40, que sería 9, partido en 20. Primero es positivo. Al ser positivo podemos continuar, porque si fuese negativo, vuelvo a decir, y fuese 0, no tiene sentido seguir, porque si uno maneja bien este concepto del discriminante, el argumento de la raíz, es al ser 0, ya no hay conjuntos menores que 0, por lo tanto no tiene solución. Si fuese negativo, la parábola no estaría tocando el eje. Entonces, podríamos encontrar, diríamos que la solución no existe, pero como da positivo hay que continuar. Entonces hay dos posibles casos. Uno es que dé 7 más 3 partido en 20, que sería 10 partido en 20, que sería un medio. Y la otra solución sería 7 menos 3 partido en 20, que sería 4 partido en 20, que sería factor común, 1 partido en 5. Entonces, estas son las dos posibles soluciones que se pueden obtener. El 1 medio y el 1 partido en 5. Entonces, yo lo que sé ahora es que con esos dos valores, si yo acá tengo un 1, acá tengo un 1 medio, y por acá está el 1 quinto, pongámosle. Profe, Sí, ¿sabe que creo que se le olvidó el menos 7? Porque la ecuación es menos b más menos... ¿O no? la ecuación es menos b más menos, ¿sí o no? Sí, Ya, menos b. ¿Y cuánto vale b? 7. Menos 7. Ah, verdad, sí. Ya, gracias, profe. La ecuación vale menos 7. La ecuación genérica son todos los valores positivos. Entonces, cuando tiene un menos, ese menos con menos se hace un más. ¿Ya? Gracias, profe. Si tienen igual las dudas, corroboren. Segundo, yo lo que hago de repente, cuando tengo una duda, es corroboro el valor. El que me da, lo meto dentro de este... Suponiendo vamos a hacerlo, para que tengamos algo ya. Pero antes de continuar, entonces tenemos los dos valores de las raíces, y como yo sé que la parábola es de esta forma, puedo obtener el valor del conjunto. Ahora, ¿cómo saber si lo que yo obtuve es bueno o malo? Si me equivoqué o no me equivoqué. Vamos a escribir la ecuación acá. Que uno es que la raíz es un medio y la otra raíz es que es un quinto. ¿Cómo yo corroborar que las raíces están bien? Basta con el concepto de raíz. Si yo ingreso dentro de la ecuación que tenía anteriormente uno de las raíces, o las dos, pero una por una, ¿cuánto me tendría que dar? 0, porque al ser una raíz, el valor del i es para un i 0. Entonces debería darme 0. Si no me da 0 es que está malo. Y todo lo que hice está malo y tengo que volverlo a hacer para poder encontrar las raíces. Entonces me daría un medio por un medio, un cuarto. Me daría 10 partido en 4. Menos 7 partido en 2, más 1. Esto lo convierto en 4 y multiplico por 2 y me queda 10 menos 14 menos 4 partido en 4 más 1, que me daría 0. El primero es raíz, está bien. Y el segundo, si lo hacen ustedes, debería darle también raíz, el 1/5. ¿Ya? Eso es para corroborar solamente. Ahora, entonces nosotros sabemos que para que todo esto sea menor que 0, tiene que ser solamente el conjunto que va desde este valor hasta este valor, que sería todos estos posibles valores de la ecuación. Ese es un quinto y este ya obtuvimos que es un medio. Entonces, el conjunto solución va a ser que x
pertenezca, sí, primero los que sean menores, un quinto, un medio. Puse estrictamente menores y no puse los valores que vale 0 porque me está diciendo acá la desigualdad que tienen que ser menores. Entonces, esa es la solución, es el conjunto solución final. Como es un conjunto abierto, no tiene supremos e ínfimos, no tiene un valor establecido. No puede ser un quinto, en el menor posible no puede ser un quinto porque está fuera del conjunto. ¿Qué repetir qué cosa, Catarina? Ah, ya. Entonces, tenemos que el conjunto se cierra en un quinto. En un quinto no puede ser valor. Pero tú me puedes dar cualquier otro, uno que esté muy cercano, muy cercano. Puede ser, no sé, 0,9 partido en 5. Y tú me dices, ah, pero ese es el menor posible. Mentira, porque yo te puedo dar uno más pequeño. El 0, no sé, un número que sea menor. Un, no sé, 89 o algo por el estilo. Entonces siempre va a haber alguien menor, pero nunca vas a llegar al final. Entonces como nunca vas a llegar al límite y siempre va a haber uno menor, porque son continuos, no existe el concepto de ínfimo. Pero sí mínimo. El mínimo posible es un quinto. Ahora, porque nadie puede ser más pequeño que un quinto. El un quinto es el límite. No pertenece al conjunto, se considera el mínimo, pero es el ínfimo. Ahora, aplicando lo de la clase pasada, con esto de las desigualdades de fracciones, lo que vamos a hacer va a ser otro, donde vamos a aplicar estas desigualdades y vamos a hacer exactamente lo mismo, ver los valores de X, en este caso el conjunto, obtener conjunto solución. Para eso vamos a hacer esta ecuación, x más 2x menos 3, dividido en x cuadrado más 3x más 3, y al primero le vamos a poner valor absoluto, mayor que 0. Entonces, a esta desigualdad yo lo que quiero es obtener el conjunto solución. ¿Para qué valores de x se cumple esa desigualdad? Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué es lo primero que podríamos acotar? Ese valor absoluto, ¿qué es lo que va a generar? Las restricciones. Sí, lo primero que hay que hacer son las restricciones, bien. Que la primera restricción es que todo esto no puede ser 0. Entonces, ¿cómo yo sé si va a ser 0 o no va a ser 0? Habría que sacar las raíces, sí o sí. Si yo saco las raíces, esas son las restricciones, porque son los valores cuando eso se hace 0, y no lo puede ser. Las restricciones también me van a servir para poder encontrar los valores de esta parábola, es cuadrática. Si es que existieran dos, voy a poder encontrar los valores que van a ser negativos y los valores que van a ser positivos. Entonces me va a servir para poder, aquí está mal el dibujo, porque para encontrar los positivos, si yo hago ahí, esta parábola así, son estos los positivos, eso. Si nosotros hacemos encontrar las localidades negativas y positivas, podemos hacer la tabla que habíamos hecho la semana pasada, y la vamos a hacer ahora. Y la otra restricción es la del valor absoluto. Pero esa restricción es como una restricción que lo que va a generar es que se generen dos ecuaciones. Acuérdense que por cada valor absoluto se generan dos ecuaciones. Entonces al hacer una vamos a tener una restricción y cuando hacemos otra vamos a tener otra. Entonces vamos a hacer todos los pasos y para eso vamos a partir primero con las restricciones. Aunque no queramos tenemos que resolver eso. Vamos a escribir toda esta ecuación más acá. Ahí.
Y empezamos con la restricción de la parte del denominador. Entonces tengo eso ahí. Las raíces posibles son menos b más menos raíz de b cuadrado partido en menos 4ac. Todo eso partido en 2a. Entonces tengo menos 3 más menos 3 por 3, 9 menos 4ac, que me daría y aquí me equivoqué porque este no es más 3, sino que es menos 3. Está la parte de abajo. Estábamos viendo la parte de abajo. Ya. Entonces, esperen, déjenme ver la guía, que parece que... no, está en copia de guía. Ya. Son todos positivos. Son todos Siempre positivos. positivo. Entonces, ¿qué pasa si son todos positivos? Primero acá, nunca va a ser cero. La desigualdad me da 4, acá hay un 4, por a, que es 1, por 3, partido en 2a. Y acá el a vale 1. Si se fijan, lo que está dentro de la raíz da 9 menos 12, que por lo tanto me da menos 3. Y al ser negativo, justo pasa lo que habíamos dicho. Que si yo quisiera dibujar la parábola, esta parábola nunca va a tocar al eje X. ¿Por qué? Porque no existen raíces reales, estamos en los conjuntos de los reales, no existen, porque da un argumento negativo dentro de la raíz. También se puede observar simplemente, pero hay que tener mucho cuidado y mucha experiencia, de que la función es cuadrática. Las funciones cuadráticas siempre son de esta forma. Se le está sumando un término más 3. Ese más 3 puede apoyar o puede hacer que esté la duda. ¿Por qué? Porque para números muy pequeños puede quedar así. Corra este valor, lo puede correr hacia abajo y genera esos términos. Pero el más 3 soluciona ese dilema que hay, por decirlo así, con los valores. De nuevo, para que se entienda lo que estoy hablando. Que si yo tuviera solamente un más x, aparece un factor. Sí o sí va a aparecer un factor que va a ser x más 1. Por lo tanto, ya hay dos raíces. Apareció inmediatamente la raíz 0 y la raíz menos 1. Apareció una raíz inmediatamente. Si esto fuese con un 3, aquí va a haber un 3 y ahora va a aparecer la raíz del menos 3. Y así, el término que yo acompañe siempre en una cuadrática, siendo positiva, lo que va a hacer es que genera estos valores. Genera este espacio que yo no quiero, que sean valores negativos. Quiero o no quiero, depende. Ahora, esa función, cuando yo escribo entonces con este ejemplo, con el x más 3, el 3x, ya sabemos inmediatamente que lo que va a generar es que se forme el conjunto en la parte inferior. Pero al sumarle un número, depende de ese número si lo que va a hacer es que la curva se vaya hacia arriba o se vaya hacia abajo, que se desplace. En este caso, como es un más 3, y depende también del número, el más 3 me asegura que sí o sí subo 3 unidades, que la curva no va a tocar. Si fuese un más 10 también, si fuese un más 20 más todavía, o un más 100. Por eso uno tiene que con la experiencia darse cuenta si esto no cumple o si cumple. Por eso, al ojo no necesariamente va a dar siempre positivo. Al ojo no se puede saber. A menos que sí o sí, si este número fuese un 100, ya me lo está asegurando. Pero, para irse a la segura, tienen que hacer las raíces y fijarse en la raíz. Si la raíz da positiva, tiene dos raíces, por lo tanto, si hay un conjunto que es negativo, si es 0, no va a haber conjunto porque toca solamente un punto. Y si es negativo en este caso, no existe. Ahora, como no existe ese conjunto, como no existe, voy a dibujarla así, un bosquejo nomás, la curva es así, todo lo que está en la parte del denominador es positivo. Y como es positivo, yo ya tengo uno de los valores. Tengo la forma de fracción
partido por positivo. Y todo eso yo quiero que sea mayor que 0. Entonces, la única forma que todo esto sea mayor que 0 es que lo de arriba también sea positivo. Porque si fuese negativo, no funciona. Sería menos partidos más. Entonces estoy obligando que la parte de arriba, que el numerador, sí o sí sea positivo. Entonces, primero encontramos que no hay restricción. En la parte de abajo nunca va a ser 0. Porque nunca toca el eje X. Ahora, también sabemos que, como siempre va a ser positivo, solamente me interesa esto. Resolver esta parte del numerador. La simplifiqué, porque la de abajo va a dar positivo. Y yo quiero entender cuándo todo esto va a ser mayor que 0. Entonces aquí tengo dos restricciones. Para x mayor o igual que 0, que el valor absoluto se hace positivo, entonces me quedaría x más 2x menos 3 igual 0. Y la otra restricción sería para x menores que 0. Acuérdense que el igual puede ir para los positivos o para los negativos. Yo decido. Pero nunca lo cambien. Eso es una sugerencia. Bien, si ustedes están acostumbrados a que es para los positivos, déjenlo así siempre. No se le ocurra en una prueba o al último momento empezar a jugar y cambiar el mapa a un lado. Si ya se acostumbraron de una forma, háganlo así. Si no va a variar. En nada. Pero están cambiando la forma de trabajar, entonces se pueden asustar. Y el segundo es que el valor absoluto entonces va a dar negativo. Y como da negativo, lo que está dentro es con un menos. Cambia su signo. Y lo mantengo ahí. De la primera ecuación, yo tengo como solución x mayor que 1. Ahí lo resuelven y tendrían que tener eso. Y en el otro caso, tendría x mayor que 3. Ahora, el conjunto solución final, tenemos que hacer lo siguiente. Voy a borrar esto de acá. Yo obtengo que en el primer caso el x, lo voy a poner en azul para que vean dónde estoy marcando, el x sí o sí tiene que ser mayor que 1. Entonces, son los x mayor que 1, que son todos estos. Esta es la solución que yo obtuve. Pero mi restricción, sí. ¿Por qué hay justo ahí donde marcó con rojo? ¿Por qué Sí. puso mayor igual? Y abajo puso solo mayor. Así, estricto. ¿Por qué acá puse mayor igual a 0? Sí. Porque esa es la restricción del valor absoluto. El valor absoluto tiene dos posibles valores, a o menos a. Para cuando lo que está dentro sea mayor a 0 y el otro menor que 0. Pero hay un igual, hay un punto que es 0. Y ese 0 tú tienes que decir o si va en este o va en el de abajo. Ah, Y ya, el ya. de la restricción, que es distinto al del problema que estoy resolviendo. Sí. Así es. Ya. Entonces tenemos que el x es mayor que 1 y la restricción, que es el comienzo, me dice que tienen que ser sí o sí mayor que 0. Entonces, es como que si tú fueras a una fiesta y te dicen, oye, para mayores de 18, tú dices, mayores de 18. Y adentro te dicen, pero que tengan plata. Entonces, tú pudiste entrar, tú estás dentro del conjunto, solución. Y ahora tienes que ver cuáles de ellos, de todos ellos, son los que cumplen finalmente, que son los x mayor a 1. Ahora, en el otro caso del otro conjunto, yo tengo como restricciones que el x tienen que ser menores que 0. Sí o sí tienen que estar dentro de ese conjunto, negativos. Pero mi solución me dio x mayores que 3. Entonces no hay solución. Porque mi restricción me dice, oye, tú haces lo que quieras, pero sí o sí los números que tú me das al final tienen que ser menores que 0. Y yo te digo, la solución son mayores que 3. No, entonces no me sirve ninguno. Eso se ve como intercepción. Acuérdense que yo les dije que las restricciones funcionan como una intercepción con el conjunto final. La restricción en este caso va a ser intersección con la solución final y esta restricción del primer caso va a ser una
intersección con el conjunto final. Y después que tenga los conjuntos finales del caso 1 y los conjuntos finales del caso 2, se unen. Y si tuviera un caso 3, se une. Y si tuviera un caso 4, se une. Ahora, ¿eso cómo lo podemos hacer? Entonces la solución final van a ser los x mayores que 1, por si acaso, porque es la única solución que tenemos al fin y al cabo, que es esta. Entonces mi solución es para cualquier x mayor que 1, cumple. Ahora, veamos un análisis con este mismo ejemplo, pero de otra forma. Imaginemos que este es fácil porque lo ahorramos el problema. Pero imaginemos para el caso del x mayor que 0. Nosotros sabemos que si es mayor que 0, el valor absoluto se hace positivo. ¿Repetir qué cosa, Alexander? Voy a escribir acá por mientras. Nada, ya entendí. Ya. Cuando nosotros hacemos la tabla, ¿se acuerdan que la clase pasada hacíamos una tabla? También podemos hacer la tabla. Yo sugiero que aunque sea fácil, la hagan, sí o sí. Y ahí están los dos posibles valores, tanto para arriba como por abajo. Ahora, y aquí va a ayudar mucho estas cosas. ¿Por qué? Si uno lo hace de esta forma, fíjense, en la parte de abajo no tiene 0 y siempre va a ser positivo. Entonces siempre va a ser positivo este conjunto. Ahora, y la parte de arriba se hace 0. Si yo factorizo me queda un 3 por un x menos 1. Entonces cuando el x vale 1. Cuando el x vale 1 se hace 0. Para mayores que él se hace positivo y para menores que él se hace negativo. En eso estamos todos de acuerdo. En la tabla que uno siempre hacía, y recuerden que ahí anoté la restricción, y busca los valores. Ahora, si se dan cuenta, yo estoy preguntando para que la desigualdad sea mayor que 0, positiva. Entonces, el conjunto solución va a ser x, que pertenecen, en el caso en este va a ser desde el 1, porque tiene que ser mayor que 0, no había que tomar el 1, al infinito positivo. Pero esta restricción yo la tengo que interceptar con esto. Y así yo me acuerdo. Y ahí yo obtengo la restricción final. Entonces es la misma porque no choca. El intercepto y me da el mismo conjunto. Y ahí obtengo la primera tabla. Después hago la segunda, si hay una segunda para el caso de los negativos, la tercera, y todos los 1. Entonces es una forma esquemática que nunca hay que perder de vista para poder entender esto. En este caso lo hicimos de otra forma porque se aparecieron tantas simetrías que se pudo solucionar de la mejor forma, pero no siempre es así. Ahora, pasemos a un universo que no a todos les gusta, pero igual es fantástico, que es el de los conjuntos. Y para eso les tengo que mostrar, para escribir, el conjunto. Me equivoqué. No necesito eso, necesito escorrer. ¿Cómo se llama? Sergio Barriento. Taller. Y lo vamos acá. Entonces, quiero que lo vean. ¿Lo ven, no es cierto? ¿O no se ve? Se me perdió el... Espera. Ahí. Ya. No. Ahí. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Se lo estoy mostrando porque igual es largo y para no perder tiempo tanto escribir. Pero lo vamos a hacer. Entonces, para eso, déjeme descargarlo porque si lo descargo lo puedo rayar. Y lo vamos a guardar. Y si ahora lo guardé y no hay problema, lo podría rayar. Sí, ahí está. Y ahora lo podemos rayar. Entonces,
¿Cómo pasó al siguiente? Ahí está el problema. Un instituto de idiomas encargó una encuesta sobre el dominio del idioma. Entonces, en una escuela o la universidad hicieron una encuesta para saber si manejaban el inglés, francés y el portugués, donde sostuvieron los siguientes resultados. Se les consultó, ahí te dicen, a 1000 personas que fueron encuestadas. De las 1000 que en cuenta se le hizo la pregunta, y ahí empieza la información. A 990 personas hablan portugués, 626 inglés, 134 francés, y ahí te cuentan el cuento, que son datos. Y después te hacen preguntas. Omitamos las preguntas, siempre hay que omitir las preguntas, y esto claramente uno sabe, dice, son conjuntos. Pero tienen algo especial, que tenemos que hacer sí o sí los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son esos dibujos abstractos en el cual podemos ver los conjuntos y empezar a obtener información. Y antes de eso, tenemos que poner la información que nos da. La primera información que nos dicen es que se hicieron a 1000 personas. Que sí o sí hay 1000 personas. Entonces el universo, a mí me gusta ponerlo siempre como una U, es 1000 personas, porque representa el total, o le ponen una T, me da igual, pongámosle una T, T total. Entonces la cantidad total van a ser 1000 personas. Voy a borrar porque voy a ocupar menor espacio porque son estos datos. Entonces lo primero que hay que saber es si tenemos, es pasar la información a matemática. Entonces ya tenemos, lo voy a poner en rojo, la primera información. La segunda que nos dice es que hay 990 personas que hablan portugués. Entonces, vamos a poner ese conjunto. Como hablan portugués, yo bien simple voy a poner una P de portugués. Y van a ser, el conjunto de los de portugués, van a ser 990. Después, vamos a tacharlo. Me dicen que hay 626 de inglés. Entonces, y de inglés van a ser 626. Y francés van a ser 134. Después me dice, y aquí viene lo entrete que hay que aprender a leer, dice 620 personas hablan portugués y inglés. ¿Eso cómo lo escribo en matemáticas? Yo sé que van a haber 620, pero ¿cómo escribo eso en conjunto? Que hablen portugués e inglés. Ese E es engañoso, porque el E que está acá, que marqué en rojo, en castellano se puede leer como I, es un I. ¿Y por qué no se pone un I? Porque después la siguiente palabra empieza con I. Entonces acuerda que hay una regla del castellano que dice que tú no puedes escribir portugués y inglés. Por eso se pone un E, pero es un I. Entonces, como es un I, es portugués. El I, acuérdense que habíamos hablado en la clase pasada que se parece a la intersección inglés. ¿Todo bien hasta ahí? Ya. Ahora, 130 personas hablan portugués y francés, intersección. Y 100 personas hablan los tres idiomas. Eso quiere decir que es una intersección entre el I, el P y el F. Y 2 personas no hablan ninguno. Están fuera de ese conjunto. Entonces, con esa información nosotros tenemos que dibujar. Lo primero que podríamos decir es, esto es un consejo, para dibujar lo primero que hay que hacer es primero dibujar los tres conjuntos. Si fuesen 4, 4, si fuesen 2, 2, pero que todos se intersecten con todos. Ahí están todas las combinaciones posibles, tanto de I, de P y de F. No sabemos los valores, pero siempre intersecten todos los conjuntos. Porque así puedo obtener todas las posibles combinaciones. Yo lo que sé es que primero ahora hay que partir de lo más pequeño.
para dibujar el diagrama de Venn, que sería este. Que el conjunto de la intersección de los tres son 100. Entonces yo lo que sé es que en el punto medio hay 100 personas. Entonces descarto ese, porque ese ya lo tengo, lo voy a poner en verde. Este ya lo tengo. El segundo es que me puedo ir a cualquiera, supongamos el IF. Entonces busco acá la tablita y acá tengo el IF. Ah, no, disculpa. ¿Cómo me devuelvo? No lo sé. Vamos a borrarlo. Ahí. Voy a bajar. Acá tenía el PF. El PF. El PF eran 130. Ya, entonces hagamos el PF. El PF son 130. Como son 130, todo esto, lo voy a marcar con celeste, todo esto vale 130. Porque es la intersección del conjunto P con el F, pero ya tengo 100 en un lado, entonces lo que me sobra son 30. Entonces yo ya sé que ese pedacito que me faltaba son 30. Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo, pero con la intersección del conjunto P con el I. Entonces el PI son 620. Todo, lo voy a poner con otro color, con amarillo. Todo esto es 620, pero ya tengo 100. Entonces como ya tengo 100, me quedan 520. Bien ordinario mi 520, lo voy a borrar y lo voy a escribir mejor, 520. Ahí. ¿Todo bien hasta ahí? Ahora yo tengo que empezar a ver los conjuntos porque ya no tengo más intersección. Ahí me doy cuenta que me falta el IF. Los números del diagrama. Ya. El primero, tú tienes que irte a la intersección más pequeña, partir siempre de la intersección que tenga la mayor cantidad de intersecciones posible, hacia arriba. De toda la información que nosotros tenemos, el que está en el recuadro pequeño es la información que tiene más intersecciones, que te dice que hay 100 personas en el conjunto I, en el P y en el F. Entonces, ese conjunto IPF está representado por este espacio, el que está acá. Es el que borré. Y yo sé que ahí hay 100 personas. Porque tiene que haber 100 personas que sean de P, de I y de F. Ahora, la segunda información, que la voy a anotar en un cuadrado, ahí, me dice que hay 130 personas que pertenecen a P y a F. Entonces, 130 personas son en este conjunto. Ahí. Aquí tienen que haber 130 personas. Y como yo ya sabía que habían 100, me falta para llenar 30. Y ahí yo los pongo los 30. Entonces aquí yo pongo 30. Eso yo lo saqué porque si yo ya sé que en este conjunto habían 100, en el otro me quedan 30. Ahora hacemos exactamente lo mismo para este recuadro. Me dice que hay 620 personas, 620, para el conjunto PI. El PI, la intersección entre el P y el I, es esto, es esta zona. Como yo ya sabía, voy a borrar acá, como yo ya sabía que aquí habían 100 personas, por eso se parte del más pequeño y que tenga mayor intersección, para llegar a, ¿cuánto era? A 620, me tiene que quedar que aquí hay 520 personas. ¿Vamos bien ahí entonces, Alexander? Tengo esos números. Ahora me falta el I. Ahora sigo con la siguiente información. Me dicen que el I tiene, no sé, 626. El I no la puedo hacer. ¿Por qué? Para poder obtener después la siguiente, que es el conjunto total, me falta esta información de acá del I. Y también del F. No la puedo obtener.
porque me falta, voy llenando de adentro hacia afuera. Y como me falta ese espacio, la intersección del IF, solamente IF, como no la tengo y no me la dieron, no puedo llenar el conjunto I total y el F total. No puedo, matemáticamente no se puede. Y ahí la gente se pierde y trata de hacer, no sé, inventar matemática que no existe. Pero el único que yo puedo es P, porque tengo las tres. Tengo esa zona, esta y esa. Como tengo las tres de P, yo me puedo ir al valor de P, que lo voy a anotar acá, con verde, aquí, que son 990 personas, y yo puedo saber cuántas me faltan para llenar el último espacio. Para eso tengo que sumar. Ya tengo 520, ya tengo 100 personas, ya tengo 30 personas. Eso me va a dar 650 personas. De esas 650 personas es lo que ocupé en celeste. Pero tengo 990 totales. Entonces yo le resto las 650, me quedan 4, 340. Entonces yo sé que acá tienen que haber 340 personas. Ahora, ¿cómo sacar la información que nos falta? Ah, y por si acaso recuerden que hay dos personas que están afuera, que no pertenecen a ninguno. ¿Cómo yo poder saber el de las personas que me faltan? Eso es el diagrama. Esto se llama el diagrama de Venn y el dibujo y la interpretación que tiene el dibujo. Pero ahora lo que hay que hacer es hacer lo que se llama la parte algebraica, los conjuntos. Yo sé que el total de personas son 1000 personas. Y esas 1000 personas se representan, y fíjense acá, de la siguiente forma. Yo las puedo representar como el conjunto de I más el conjunto de F más el conjunto de P. Pero, si se fijan, y aquí tienen que tomar mucha atención, por favor, cuando escribo el conjunto IF, se repite 2 veces el color amarillo. En el diagrama se repite 2 veces, porque lo nombré en el I y después lo volví a nombrar en el F. Entonces, como lo nombré 2 veces, tengo que restar. Tengo que restar una vez ese conjunto. Ese conjunto es F intersección I. De la misma forma, tengo que restar una vez el del P, F, porque también se repite 2 veces, y también tengo que restar el del I, P, por el mismo argumento, porque se repite 2 veces. ¿Ya? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Porque esto es lo más importante. Si tienen alguna duda me dicen por qué hice eso. Fíjense solamente. Dibujé el conjunto de I, que es toda la esfera, todo el círculo de I. Después sumé el de F, sumé el de P, pero tengo que restarle la parte que se repitió 2 veces. Tengo que restarle este amarillo, después este amarillo, después ese amarillo. Ahora, como resté 3 veces, el del medio se restó 3 veces. Y al principio lo sumé 3 veces. Lo sumé 1 por P, 1 por I y 1 por F, y después lo resté. Lo resté, lo resté y lo resté. Entonces me quedó 0, me quedó vacío el del medio. Por lo tanto, tengo que sumar el conjunto del medio una vez, para que esté representado una vez, que es el conjunto F intersección I intersección P. Y ahí tengo el dibujo completo, pero tengo que sumarle los dos que están fuera, los dos que están sobrando afuera. Entonces esto es algebraico, Los 1000 que tengo acá, tienen que ser sí o sí la suma del I, que es del conjunto completo, la suma del F, el conjunto completo, y el conjunto P. Y restarle la intersección porque se repitió 2 veces
dos veces, por eso le resto 1. Pero como resté 1, 2, 3, el del medio, el celeste, el de 100, quedó en 0, no se representó. Y tengo que volverlo a sumar. Porque cuando resté el FI, se fue también ese conjunto. Después cuando resté el otro también se fue el celeste, y cuando se fue también se fue el celeste. Entonces veamos ahora con números, ¿cuánto da? Me va a quedar 1000, lo voy a escribir acá, 1000 es igual a ¿qué cosa? El I lo conozco, el I vale 626. Lo voy a anotar acá afuera, porque aquí arriba, porque voy a sumar. El I vale 626, el F vale 134, el P vale 990. El F intersección I no lo conozco, no lo tengo. El P intersección F sí lo conozco, que tengo que restarle 130, porque es con menos. El IP sí lo conozco, que es 620, y lo resto. Más 100 del IPF, más 2. Si yo... ¿qué parte no entendió, Sebastián? Dígala, si quiere puede hablar por micrófono así para no escribir tanto. ¿Qué parte no entendió? La ecuación. La ecuación con las letras es la que no entendió. Ya. Mira. Vamos a hacerlo con un diagrama. Nosotros tenemos el conjunto, el IPF o da igual. Ya. Yo cuando... Voy a poner un juego. Yo cuando sumo el total, yo puedo hacer esto. Sumo todo esto, que en nuestro ejemplo se llama I. Después sumo todo esto, con destacador. Sumo todo esto. Pero cuando yo sumo todo eso, que le llamo P, se repitió 2 veces este conjunto. Se repitió 2 veces. Por eso yo tengo que restarle ese pedazo, que es el I intersección P. Porque se repitió 2 veces. Entonces, como lo tengo contado 2 veces, tengo que restarlo una vez para que solamente quede un color. O el amarillo o el azul, da igual. Vamos a poner el celeste. Entonces ahí queda en celeste. Solamente queda 1, porque eliminé 1. Y tienen el mismo valor numérico, por eso. Después, cuando hago el siguiente, este conjunto, todo eso, tengo que restar de nuevo. Primero, tengo que restar esto, porque se repitió 2 veces. Entonces va a ser el de nuevo conjunto, no sé, celeste. F intersección P, y tengo que restar al mismo tiempo este, porque se repitió 2 veces también. Entonces lo tengo que restar también. Y me quedaría sería el FI. El FI. Entonces ahí tengo la representación. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate al medio. Tenía primero el amarillo, que es todo esto. Disculpa. Tenía el amarillo, que es todo esto. Tengo una vez contado. Después hice todo esto 2 veces contado. Y después este último conjunto, 3 veces. Lo tenía 3 veces ese conjunto vacío. El del medio. 3 veces. Pero lo resté una vez cuando hice la resta. Después lo volví a restar y lo resté de nuevo. Entonces me quedó 0. Como me queda 0 veces, tengo que sumarlo para llenar ese vacío que tenía ahí. Lo tengo que llenar. Y por eso sumo la intersección de todos los conjuntos. Por eso en la ecuación tenemos eso. Tenemos el I más el F más el P menos las intersecciones, y tengo que sumar una vez de nuevo la intersección del medio. Y el 2 es porque hay 2 elementos afuera. ¿Se entendió ahora? Ya. Ahora tengo que empezar a sumar matemáticamente. Tendría I, que está acá, más F, que está acá, más P, que es 990,
menos FI, que no lo conozco, no lo voy a poner porque no lo conozco, lo voy a poner ahí, menos FI. Después tendría que seguir con PF, que sí lo conozco, que es menos 130, porque es con un menos. Después menos IP, que es 120, más 100, más 2. Entonces yo sumo todo ese número. Si yo sumo todo ese número, me va a quedar que 1000, abajito ahí, 1000 es igual a... ¿Cuánto me va a dar? Si lo suman, ahí voy a buscar una calculadora. ¿Qué lo tengo por acá? Me quedaría 626 más 134 más 990 menos 130 menos 620 más 100 más 2 me queda ¿cuánto me queda? 1102. Y esperen, déjenme ver si sume bien o sume mal. Vuelvo a sumar. Me quedaría los conjuntos, que serían 990 más 626 más 134. Eso menos 630 menos 620 más 2. Ahí está. Me quedaría. ¿Cuánto les da a ustedes? Sí, si pasáis para el lado y todo, a mí me da 2. A mí la intersección me da 2. Que la solución es, si paso pues para el lado, me da que me queda 1002 menos el que faltaba, que era FI. Y lo resto me quedaría 2 es igual a FI, porque hay un signo menos, acuérdense. F intersección I. Entonces, como me sale un 2, porque me queda 1000 menos 1002, lo voy a escribir acá en la otra pizarra porque molesta, me queda 1000 y 1000, voy a borrar acá. Me quedaría 1000 menos 1002 igual a menos F intersección I, me queda menos 2 y con el otro menos se van y me quedaría 2. Entonces, dentro de este conjunto, acá hay un 2. Y ahora yo tendría que llenar simplemente. Como el I, como el conjunto I eran 626, y lo vamos para acá, y acá teníamos 520, 100 y 2, me da 622, me sobran 4 que van ahí. Y el F, el conjunto F, eran 134, y como ya tengo acá 30, 100 y 2, me sobran 2. Y ahí tengo el conjunto completo, ahí tengo la representación total. ¿Por qué le da 1102? Lo sumé una vez, 2 veces, 3 veces, lo resto una vez, 2 veces, 3 veces. Lo sumo una, ya. Ah, ya. Sí. Ya. Tranquilo, yo me equivoqué en una parte y te voy a explicar por qué. Cuando hago los dibujos, ya entendemos que tenemos que sumar el I, el F y el P. Cuando yo resto, y ahí fue un error mío, disculpen. Cuando yo resto, ejemplo, el I intersección F, estoy hablando solamente el IF. Disculpen, que es este conjunto, ese conjunto.
Después, cuando me hablo del IP, es este conjunto. Es solamente eso, porque son restrictivos de 2. Este nunca lo toqué. Entonces, como ese nunca lo toqué y lo repetí 3 veces, disculpen, no había que sumarlo, había que restarlo. Lo voy a hacer de nuevo y lo vamos a hablar. Voy a hacer bien con el dibujito, discúlpenme. Que tengo 3 conjuntos. Repito uno completo, el rosado. Entonces, tengo que sumar rosado. Después, sumo el azul, el verde. Entonces pongo más verde. Pero tengo que restar, voy a restar la intersección del rojo, pongámosle R, intersección verde. ¿Por qué? Porque se repitió 2 veces. Entonces tengo que, esto era, discúlpeme, que eso era intersección de esos 2 conjuntos. No es todo, porque si fuese todo sería intersección del siguiente conjunto. Pero no lo es. Como no lo es, simplemente es esa zona. Y ahí me queda en verde. Después tengo que restar el R intersección azul. Y tengo que restar, que va a ser el azul, lo vamos a poner con azulito. Todo esto, el azul. Y tengo que restar también el P intersección A. Ahora, ¿qué significa? Que eliminé estos valores una vez, una vez, una vez. Y queda uno de los 2 colores, o el azul o el verde, ahí decía. Ahora, el del medio no lo he tocado, no tengo que sumar. Tengo que restar 2 veces, porque lo sumé 3 veces. Uno por el rojo, uno por el verde y uno por el azul. Pero yo quiero solamente uno. Entonces, como tengo 3, tengo que restar 2 veces el R intersección P intersección A. Entonces, veamos en el ejemplo. En el ejemplo, disculpen de nuevo, pido mi disculpa, tendría, lo voy a escribir acá. Voy a borrar todo, esta parte. Y tendría lo siguiente. Tendría que los 1000 son exactamente 990, que el conjunto P, más el conjunto I, que sería 626, más el conjunto F, que sería 134, menos el conjunto IF, que no lo conozco, bueno, que no lo conocemos, menos el conjunto PI, que son 620, menos 130, menos 2 veces el conjunto intersección, que serían 200. ¿Por qué? Porque la intersección, el del medio, se repite 3 veces y solamente quiero uno, por eso resto 200, más 2. Entonces me queda 990 más 626 más 134 menos 620 menos 130 menos 200 más 2. ¿Y me falta alguno? ¿Sí o no? Déjeme corroborar. Tengo 990, 620, 134, menos... y aquí yo de nuevo, veamos aquí los conjuntos. Este no es 520, este no es 620, es 520. ¿Por qué es 520? Porque es este pedacito, 520. Este no es 130, es 30, porque es este pedacito. Por eso hay que hacer el diagrama, es 30. Y ese sí es 200. Entonces me queda 990 más 626 más 134 menos 520 menos 30 menos 200 más 2. Ya. De nuevo,
Y ahí me da 2 por si acaso, me da 2. Lo voy a explicar para que entiendan el qué hice. Tenemos que sumar 990, que es todo, y lo voy a marcar con celeste. Es todo este conjunto. Después le sumo todo el rojo, que es todo ese conjunto, 626. Y después le sumo todo el conjunto verde, que son 134. Le resto, y vamos a ir calma con más, el primero que va a ser el PF. El P intersección F no es 130. El PF, aquí depende si ustedes hacen el diagrama o no hacen el diagrama. Si lo hago solamente como P intersección F, lo puedo hacer como 130, lo puedo hacer como 130, o solamente el pedacito que estaba acá, que era este. Ahí. Este pedacito, ese pedacito. En ese pedacito eran 30, entonces yo puedo restar 30. Entonces lo voy a convertir acá. Pero es que esta pizarra no me acompaña, lo vamos a hacer acá. Que me cargue esa pizarra. Entonces, tenemos estos valores y lo voy a escribir acá con los números que teníamos. Aquí teníamos un 100 y lo vamos a anotar con las letras que eran, que se me habían olvidado, disculpen. P y F. Teníamos 100, 30, 520. Es la única información que teníamos. Ya. Y el P, que aquí sabíamos que era 340. Entonces, para sumar los 1000, que lo vamos a meter acá, los 1000 finales, hay que sumar. Primero podemos sumar todo este conjunto que está acá, que me dan 990. Después, yo le puedo sumar el I, que lo voy a poner con un color verde. Si yo le sumo el I, le tengo que restar, sí o sí, cuando le suma el I, que el I ¿cuánto daba? El I era 626. Cuando yo le sumo los 626, le tengo que restar 520. Porque el 520 se repitió 2 veces. El 520, que lo voy a marcar acá con azul, se marcó 2 veces. Después, puedo sumar el conjunto F. Y si sumo el conjunto F, que lo voy a poner acá, que el conjunto F valía 134, tengo que restarle este valor, que no lo conozco, que lo vamos a llamar, lo llamamos inconscientemente FI, F intersección, pero realmente no es el F intersección porque esto es más 100, pero uno entiende. Le tengo que restarle, ahí los 130, ese. Y tengo que restarle estos 30, esos 30. Entonces le resto esos 30. Ahora, el 100 que está al medio, que lo voy a marcar así, ese 100 se sumó una vez, 2 veces y 3 veces. Por eso se restan 200, porque son 2 veces nomás los que tengo que restar. Y los 2 que me sobran afuera. Ahora, si lo hacemos, es que había que ver el diagrama de Venn, ese es el problema, había que ver el diagrama de Venn. Porque uno cuando hace esta intersección es todo esto, pero uno se necesita ese pedacito, no el todo. Ese diagrama se escribe F intersección I no P. I no P. Así se llama ese conjunto. Ese pedacito, este blanco, es la intersección de F y I, pero sin contar la parte de P, menos 100. Ahí está el problema. Entonces, si nosotros sumamos ahora todo esto, nos va a dar 1000 igual a 1002 menos FI. Ahí despejo y me queda el FI 2. Ahora, como esto me queda 2, tengo que ver cuánto valía F. El F, el total, valían 134. Acá tengo 2, acá tengo 100 y aquí tengo 30. Entonces tengo 132. ¿Cuánto me sobran? 2. Aquí hay 2.
El I valía 626 y ya tengo 520, 620, 622. Me sobran 4. Ahí está. ¿Ya? Entonces, la tabla final los va a quedar, que aquí hay, por eso no vamos a pescar esta tabla porque es muy fea, la vamos a dibujar bien. Tenemos que en este conjunto hay 100 al medio. Lo vamos a ver con esta pizarra por si acaso, que es mejor. Teníamos 100 al medio, 30, 520, las intersecciones que habíamos obtenido, y 2, que es el 2 que nos faltaba. Y ahora podemos empezar a contestar las preguntas, que sería, ¿cuántas personas hablan solamente portugués? Entonces, las personas que solamente hablan portugués son este pedacito solamente, que serían 340 personas, porque las otras hablan dos idiomas y los 3 idiomas, pero las personas que solamente hablan portugués son 340. Ahora, que este borrador es muy penca, y el caché que es lo más grande y no lo puedo borrar. Entonces, las personas que solamente hablan portugués son 340. ¿Cuántas personas hablan inglés pero no francés? Entonces, ¿cuántas personas hablan inglés? Que serían todos los del inglés, que serían 626, pero hay que restarle las que hablan francés, que serían estas 102. Entonces me quedan 524, fíjense. Sumo este 4 más 520. Y esas son las personas que hablan inglés, pero no francés. ¿Cuántas hablan por lo menos 2 idiomas? Las personas que hablan por lo menos, y ahí hay un problema, porque esto igual cae en todo. Cuando dicen cuántas personas por lo menos 2 idiomas, se refiere a las que hablan 2, que sería en este caso este 2, este 30 y este 520, pero también tienen que incluir, porque dice por lo menos, también incluye a los que hablan más de 2 idiomas. Si te dicen cuáles son las personas que hablan solamente 2 idiomas, sería el 2 más 30 más 520. Pero como te dicen por lo menos, tenéis que agregar el 100. Ahora, con eso, por lo menos ahí ya aclaramos la duda del diagrama de Venn, y era un problema de concepto, de que si ustedes, como resumen, para que se vayan tranquilos, si ustedes, cuando tienen la intersección acá de S con S, y lo van a restar, si van a restar todo esto, tendrían que sumar el 100. Si van a restar solamente esto, no tienen que restar el 100. Ahí el problema de cuántas veces hay que restar el del medio, la intersección total. Y ahí como que flaqueó un poco, pero lo pudimos solucionar. Ahora, como último problema, antes de irse, uno de inducción matemática. Y la inducción matemática es solamente una demostración. Es demostrar que algo sea verdad o algo sea mentira. ¿Alguien tiene una duda antes de continuar con inducción, con lo que vimos antes? ¿No? ¿Sí, profe? ¿Ya? Dígame. Yo Sí. sobre el tema de la intersección entre los 3 idiomas, dijo que se Ya. multiplicaba por 2 y no sería por 3. Pero ¿cuántas veces se sumó? Que eso no lo entendí más o menos. El Ya, tema de pero, sumar. mira, si yo marco, mira el dibujo. Si lo marco acá, la intersección, ¿cuántas llevo? Una, ¿sí o no? Ahí, este pedacito lo llevo una vez. Ahora cuando yo sume el siguiente color, ¿cuántas veces llevo el círculo azul? 2. 2. Y si ahora sumo el tercer conjunto, ¿cuántas veces tengo? Ahí son 3. 3. Pues. Tengo 3 veces el círculo azul, ¿sí o no? Pero Sí. ¿tú cuántas veces lo querías marcar? 1. Ah, ya. Entonces, ¿cuánto tenés que restar? Pues por 1. No, pues tenés que restarlo 2 veces, Ah, ¿sí o 2 no? veces. Ya. Entonces, por eso se resta 2 veces el círculo o el cuadrado azul. Para que no se confunda. Por eso resto 200.
Ah, ya. ¿Por qué, Alexander? ¿Por qué francés eran 2? ¿A qué te refieres con que eran 2? ¿Por qué en francés eran 2? No. Los que puso en el círculo grande al final puso 4. Ya. Déjame que lo anote. Menos mal que anoté el circulito. Ya. Entonces, cuando teníamos esto, le vamos a poner nombres: inglés, francés, portugués. Ahora, tú me estás preguntando en el FI, ¿no es cierto? Ya, nosotros sabíamos que en el inglés, primero el P, aquí habían 340. 340, conviértete en 40. Ahí. Habían 340. Aquí sabíamos que habían 520. Aquí sabíamos que habían 100. Y aquí sabíamos que habían... espérate, aquí me equivoqué yo. Acá habían 520 en el PI. Y aquí habían 30. Eso es lo que sabíamos. Después obteníamos que aquí al medio habían 2, ¿sí o no? Obteníamos 2. Y el francés tenía como totales 134, ¿sí o no? Como son 134, acá ya tengo 30, acá tengo 100 y aquí tengo 2. Eso me da 132. ¿Cuánto me sobran? 2. Por eso puse un 2 ahí. Porque son los 2 que solamente hablan francés. Y si tú sumas el total del círculo da 134. Pero en ese había puesto 4. No, en el que puse 4 era en el inglés. Ya puede ser que me haya confundido, era el inglés. Porque el inglés tiene 626. Y si yo sumo 100 más 520, que es lo que está acá, y más 2 me da 622. Y ahí me sobran 4. Yo me tuve que atropelado y aquí en el I eran 4 y acá eran 2. En el dibujo igual, ya, eso. En uno eran 4 y en el otro eran 2. Había que dar cuenta cuál era cuál. Ya, todo bien. Y ahora con inducción. ¿Alguna otra duda antes de seguir? ¿Nadie más? Muy bien. Ahora, las inducciones matemáticas, se saturó de tanto rayar. Voy a apagar aplicaciones. Ahí. Las inducciones matemáticas son demostraciones. Es una forma de demostrar si algo es verdad o no es verdad. Para eso tiene que cumplir 3 pasos. Y solamente 3. Y que son sumamente importantes. Que cumpla primero para un n base. No necesariamente tiene que ser 1, sino el primer valor de n. El segundo es tomar como verdad, que la verdad, vamos a poner verdad, es el enunciado, que siempre depende de n, que tiene que ser verdad, no lo puedes cuestionar, y eso es lo más importante. Y el tercero es demostrar para n más 1. Ahora, la inducción matemática se puede contar como un cuento. Y el cuento es el siguiente. Había un pollito, y bien, ahí van a entender todo de la inducción. Había un pollito que un día vio a una persona muy grande y se asustó, que era el granjero, y se dio cuenta que el granjero lo alimentó. Eso pasó el primer día. Después, al siguiente día, vio a la persona gigante, que era el granjero, y de nuevo se asustó, pero de nuevo vio que le dio comida. Al tercero, al cuarto, pasaron 1 año, 2 años, y todos los días le traía comida. Hasta que un día el pollito se acercó a la persona y la persona lo mató y se lo comió. ¿Dónde está la inducción? La inducción matemática no te asegura, si tú no aplicas la inducción, no te asegura porque pasa todos los días algo, el n, eso es n, para cualquier n, no porque todos los días hagas algo, al día siguiente va a pasar lo mismo, el n más 1. A menos que tú lo demuestres por inducción. El pollito no sabía matemática, era pollo. Entonces, como era pollo, no podía resolver
el problema de inducción, y por lo tanto él pensó que siempre iba a dar comida y no le dan. Ahora, vamos a hacer un ejemplo y se dan a dar cuenta de los pasos que hay que hacer, que son los 3 que nombramos, que no porque siempre pase algo, quiere decir que siempre vaya a pasar. El problema es el siguiente. Vamos a demostrar, no le voy a decir demuestren, que esto se cumple. Que esto es verdad para todo n mayor igual que 3. Ahora, lo primero, por si acaso, las inducciones son con números naturales. El n es natural. No son reales, no son continuos, no son enteros, son naturales. Siempre funciona con al día siguiente contando. Por eso el cuento está bien. Segundo, como les dije, no necesariamente parten de 1. En este caso partió de 3. Entonces, el primer caso es que tengo que demostrar si es verdad. Entonces me queda 4 por 3 elevado a 3 más 5 por 3. Y lo que quiero demostrar es que si esto es divisible por 3, disculpe. Si todo esto es divisible por 3. Entonces la pregunta es, 4n elevado al cubo más 5n ¿es divisible por 3 para todo número mayor que 3? El primer caso lo cumple, porque tengo acá un 3 y acá tengo un 3 elevado a 3, que es factor 3. Entonces factor común es 3. Por lo tanto, sí es divisible por 3. Es el paso más simple, basta con que se demuestre. ¿Qué pasaría si no me da? ¿Qué pasa si pruebo con el n2 y me dice, mira, ¿qué pasaría si aquí en el enunciado yo no le pongo un 3? Y le digo que funciona para todo número mayor que 2. Si pruebo con 2, no me va a dar. ¿Qué pasa ahí? ¿Tienen que seguir haciendo la inducción matemática? ¿O no? No, se detiene, porque ya no cumplieron el primer paso. Por lo tanto, no sigan. Y eso pasó una vez en un certamen. En un certamen pusieron un nene que no cumplía y no daba, y la gente aún así seguía. Y lo seguía haciendo porque no están acostumbrados a no cuestionarse. Si el primer paso no da, hasta ahí llegó y no tiene respuesta. No hay solución. Segundo paso. Hay que considerar que este enunciado es la verdad absoluta. Que esto es sí o sí, cumple para todo n. Es lo que hacía el pollito. Que todos los días lo iban a alimentar. Pero el paso que él no hizo fue demostrar para n más 1. Entonces acá hay un consejo, un tip. Donde hay un n, ustedes lo convierten en un n más 1, con paréntesis. Donde hay un n, imagínense un paréntesis y le ponen un n más 1. Entonces me queda 4, n más 1 en paréntesis, más 5, n más 1 paréntesis. Y esto es lo que tengo que demostrar. ¿Cómo lo demuestro? De acá tengo que llegar a la verdad. Tengo que usar la verdad. No pueden resolver algo si no ocupan el paso 2. No tiene sentido. Tienen que llegar a la verdad. Entonces, acá, ¿qué tengo? Un 4n cubo. Entonces acá tengo que hacer aparecer un 4n cubo. Entonces, fíjense. Cuando yo resuelvo, aquí me aparece un n cubo. Me queda un n cubo más 3n cuadrado más 3n, si resuelvo el cubo, 1. Más 5n más 5. Acá está mi cubo. Entonces lo dejo al lado, porque yo sé que aquí tengo el cubito que me faltaba. Y el otro término que me falta es el 5n. Y acá está el 5n. Entonces le sumo 5n. Acá tengo la verdad. Más todo el resto. Todo el resto. Que sería 3n cuadrado más 3n más 6. Esto es verdad. Lo que está en cuadrado es verdad. Esto dijimos que sí o sí es divisible por 3. No hay que cuestionarlo. Ni siquiera se demuestra. Ya es una verdad absoluta. Ahora lo que hay que demostrar es que si esto es divisible por 3 y es divisible por 3, sí, porque tiene 3, 3 y 6, factor 3.
Entonces, como todo esto es divisible por 3 y todo esto es divisible por 3, el total es divisible por 3. Entonces demostré la segunda. Pero la segunda no se puede demostrar si no le aplico, disculpe, la tercera no se puede demostrar si no le aplico la segunda. Entonces, como resumen, inducción. El 1 hay que demostrarlo. El paso 1 es ver si cumple para lo que me están diciendo, para el mínimo. Paso 2 es no hacer nada. El paso 2 es decir que lo que me dijeron es verdad. Verdad. Y no cuestionarla, es verdad. Y el paso 3 es que de n más 1 tenga que llegar a la verdad. Tengo que llegar exactamente a la misma ecuación. Y todo lo que me sobra es lo que tengo que demostrar yo por mi parte si es lo que tiene que cumplir o no. Si es divisible por 3, si es divisible por 4 y así. Ya, ¿alguna duda? Vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a volver a subir una inducción para que estén atentos y vean el video. Lo dicen en el enunciado siempre. ¿Qué dicen en el enunciado? Sí, en el enunciado te van a decir que cumpla algo. En este caso era que todo eso era divisible por 3. O te pueden poner que todo eso es divisible por 4 y tienes que demostrarlo. O que la suma de eso da impar. Depende del enunciado. ¿Ya? Ya. Cuídense. Lo estamos viendo. Chao, chao.